Geometría molecular modelo RPSB. Las estructuras electrónicas de Lewis no explican la geometría de las moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua se suele representar en línea H o H, pero esto no significa que sea lineal. Para determinar la geometría de las moléculas o de las redes covalentes se utiliza una teoría publicada en 1970 por Giespe llamada VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, o de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, RPSB. No es un modelo de enlace, pues no explica la formación de enlaces. Parte de la estructura de Lewis a las que aplica unas sencillas reglas para obtener la geometría correspondiente. Esas reglas se basan en la repulsión entre pares de electrones, que son interacciones puramente electrostáticas. Primero, los pares de electrones se sitúan lo más lejos posible entre ellos para que la repulsión sea mínima. Segundo, los pares sin compartir no enlazantes repelen a los compartidos enlazantes más que al revés, ya que necesitan más espacio al ser menos direccionales por no formar enlaces. Los enlaces múltiples repelen a los más sencillos más que al revés, ya que tienen mayor número de electrones. Para poder determinar la geometría de una molécula, entonces es necesario realizar primero la estructura de Lewis, que es lo que vamos a hacer a continuación. Determinamos entonces la geometría molecular para la molécula de agua. Como ustedes saben, la molécula de agua pues es H2O. Entonces, el primer paso para determinar la estructura de Lewis es determinar el número total de electrones. Para ello necesitamos conocer el grupo de los átomos que están en la molécula. Como ya sabemos, el hidrógeno es del grupo 1 y como existen dos hidrógenos lo multiplicamos por 2, más el oxígeno que es del grupo 6. En total entonces tenemos 8 electrones que debemos disponer en la estructura Lewis. Ya teniendo esta información, entonces procedemos a dibujar la estructura Lewis para la molécula de agua. Entonces, el átomo central es el del oxígeno y a los lados tenemos los átomos de hidrógeno. El siguiente paso entonces es el número total de electrones. Lo primero que se hace es poner un par de electrones entre los átomos. Entonces, aquí tenemos 2 electrones y 2 electrones. En total llevamos 4 electrones. Pero de acuerdo con el cálculo que hicimos anteriormente, se necesitan 8 electrones, así que faltan poner otros 4 electrones, los cuales se colocan en el átomo que sea más electronegativo, en este caso el oxígeno. Entonces, 4, 6 y 8. Listo. Finalmente, cuando ya tenemos el número total de electrones, pues comprobamos la regla del octeto, es decir, que los átomos tengan 8 electrones. Para el hidrógeno pues no se cumple esta regla porque él solo admite 2 electrones en su último nivel de energía, mientras que para el oxígeno sí tiene los 8 electrones. Entonces, finalmente, la estructura para el agua de Lewis nos quedaría de la siguiente manera. El átomo de oxígeno, un enlace, hidrógeno, otro enlace, hidrógeno, un par de electrones sin enlazar y otro par de electrones. Esa sería la estructura Lewis. Sin embargo, esta estructura pues no nos dice nada acerca de la geometría de la molécula. Para poder determinar la geometría, entonces vamos a usar un simulador que se encuentra en internet. Entonces vamos a colocar en Google molecular shape y las letras PHET.
que es un simulador desarrollado por estudiantes de la Universidad de Colorado que nos permite establecer, entre muchas otras cosas, la geometría de las moléculas. Entonces vamos a seleccionar el que está en inglés, Molecule Shapes Fit, y esperamos para que abra el simulador. Este simulador es muy interesante debido a que nos permite crear moléculas pues de diferente cantidad de átomos enlazados. Entonces vamos a dar clic en Model y aparece una molécula lineal. Entonces aquí podemos enlazar enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples de acuerdo con la estructura Lewis que nos haya dado, así como par de electrones libres, es decir, los electrones que no quedaron enlazados. En este caso, por defecto, aparece un átomo central con dos átomos enlazados a los lados. Le vamos a dar X y X para que nos deje solo el átomo central. En nuestro ejemplo tenemos la molécula de agua y el átomo central es el de oxígeno. Debido a que nos dio que a cada lado tiene un hidrógeno, entonces enlazado con un enlace sencillo, entonces vamos a utilizar el enlace sencillo. Ok, ahí nos aparece uno de los hidrógenos. Como tiene otro al otro lado, pues vamos a poner nuevamente otro enlace sencillo. Inmediatamente la molécula pues aparece que es de forma lineal. Entonces nos falta colocar los pares de electrones que no están enlazados en el átomo de oxígeno. Y entonces ahí nos da esa posibilidad. Un par de electrones no enlazados. Fíjense ustedes cómo ese par de electrones, por la regla de repulsión, hace que los electrones que están enlazados giren hacia abajo. Entonces, pues en eso, de eso se compone el modelo que estamos usando, el de repulsión. Por fuerzas electrostáticas, pues los electrones que no están enlazados van a tratar de estar lo más lejos posible de los electrones que están enlazados. Aquí entonces tenemos un par de electrones, pero en la molécula de agua tenemos, además de ese par de electrones, otro par de electrones. Entonces igual, debido a que por fuerzas electrostáticas los electrones van a tratar de estar lo más separados posible, entonces digamos que esa es la forma óptima de organizar la molécula de agua. Como ustedes ven, entonces, a diferencia de lo que habíamos obtenido en la estructura Lewis, no es una molécula lineal, sino que es una molécula tridimensional que tiene esa fórmula. Entonces, aquí le vamos a dar clic en Molecule Geometry. Entonces dice que es bent y en Electron Geometry tetrahedral. Entonces, lo que nos indica que la molécula tiene una forma de tetraedro. Adicionalmente, en este simulador podemos colocar que nos muestre los electrones que no están enlazados, los electrones que sí están enlazados y que nos muestre los ángulos que existen entre los enlaces. Entonces, por ejemplo, para la molécula de agua, el modelo predice que el ángulo de separación tiene que ser aproximadamente de 109.5%. Esta es una predicción y pues depende, digamos, de diferentes factores y características de los átomos que estén enlazados. Entonces, la idea es que ustedes puedan usar este simulador para predecir qué forma tienen las siguientes moléculas. Ya hicimos la molécula de agua. La siguiente es CO2, dióxido de carbono. CO2. La siguiente es dióxido de azufre, SO2. SO2. La siguiente es XeF2. XeF2. Siguiente, BF3. BF3. Siguiente, ClF3. ClF3. Siguiente, NH3. NH3. Siguiente, CH4. CH4. Siguiente, SF4. SF4. Siguiente, XeF4. XeF4. Siguiente, BRF5. BRF5.
Siguiente, PCl5, PCl5 y finalmente SF6, SF6.